En su comentario de este sábado, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el conflicto entre Ucrania y Rusia, a 7 años de la anexión de Crimea a la Federación Rusa. La primera vez que visité Kiev, la capital de Ucrania, en el otoño de 1979, lejos estaba yo de imaginar que este bello país estaría enmarcado en una terrible guerra 34 años después, nada menos que con su potente vecino. Por ese entonces no había nada que diferenciara a los rusos de los ucranianos a nivel físico ni a nivel cultural. El idioma era sumamente parecido al ruso y no se dejaban ver demandas nacionalistas identitarias. En ese entonces, mi directora de tesis, la sovietóloga Elenka Dankos, trabajaba sobre las posibles grietas nacionalistas que podían debilitar a la Unión Soviética y apuntaba hacia los países de Asia Central o el Cáucaso, pero nunca hacia las partes europeas como Ucrania, las que se consideraban totalmente leales a Moscú, sobre todo dentro de la política multicultural que predominaba en la URSS de entonces. De hecho, el liderazgo soviético siempre fue multicultural, con líderes como Stalin de Georgia o Khrushchev de Ucrania. Fue este último, por cierto, el que cedió Crimea a Ucrania en 1954. La existencia de ese multiculturalismo es importante para entender la situación de Ucrania hoy en día. Ucrania se formó en el entrecruce de varios imperios o estados, el ruso, el polaco, lituano, el austrohúngaro y finalmente el Kanato de Crimea, conquistado por el Imperio Ruso a finales del siglo XVIII. Es aquí donde se creará la República Socialista Soviética de Ucrania, RSSU, como parte integrante de la Unión Soviética en 1922. El mosaico de pueblos y culturas que cohabitaban en este territorio no representaron un problema por situarse dentro de la ideología y política de pluralidad cultural soviética. Y dentro de esta pluralidad fueron muchos los rusos que emigraron a las diferentes repúblicas soviéticas. El problema surgió cuando, a raíz de la independencia tras la disolución de la URSS, Ucrania se quiso reinventar como Estado unitario con una identidad única y excluyente pese a las diferencias lingüísticas, culturales, religiosas existentes. Es entonces cuando se desencadena una lucha entre 1992 y 94 entre los partidarios de la unidad centralista y las élites regionales que favorecían un federalismo. De manera paralela se da una competencia y rivalidad entre las élites del este y del oeste del país. Como casi todos los países creados a raíz de la disolución soviética, Ucrania atravesó periodos de inestabilidad política y económica, donde las diferentes regionales se acendraron y donde las luchas internas se vieron asociadas al tema de integrarse a la Unión Europea y a la OTAN o continuar dentro de la esfera de influencia rusa. Para 2013, el equilibrio político era frágil, los escándalos por la corrupción se multiplicaban, el clan Yanukovych concentraba el poder y la situación económica se degradaba. Yanukovych optó por rechazar la vía hacia la Unión Europea y las movilizaciones populares en su contra fueron creciendo a la par que la represión en la Plaza Maidán, que cobraría más de 100 víctimas. El 22 de febrero de 2014, Yanukovych tuvo que abandonar Kiev. El poder regresó a las regiones donde las manifestaciones continuaron y un mes más tarde Ucrania perdía Crimea y las regiones de Donetsk y de Luhansk se declaraban en rebeldía. Petro Poroshenko sustituía a Yanukovych después de las elecciones de mayo de 2014 y aparte de sus reformas lanza una política de unificación alrededor de una lengua, una iglesia y una historia común que es abiertamente rechazada por las élites regionales del este, sobre todo aquellas de las regiones en rebeldía. El gobierno de Poroshenko no solo fracasaría en la unificación, sino también en su lucha contra la corrupción, lo que prepararía el terreno para la inesperada victoria electoral de Zelensky en la primavera de 2019, con las mismas promesas de unificación, reformas y luchas contra la corrupción. Sin embargo, el nuevo presidente, antiguo comediante sin experiencia política, pronto decepcionaría a su electorado al allegarse a miembros de la oligarquía y seguir con la política de ucranización adoptada por su predecesor. Por ejemplo, una ley de 2019 hace obligatoria la lengua ucraniana en los espacios públicos, reforzando su predominio a nivel educativo obtenido ya desde 2017.
Y aunque Ucrania se ha comprometido en los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 a dar un estatuto de autonomía a las regiones rebeldes, repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Luhansk, esto no parece avanzar dada la presencia de fuerzas armadas en esos territorios y las crecientes demandas de esas regiones, que en la práctica significarían la pérdida de facto de esos territorios y la imposibilidad de que Ucrania se integrara a la Unión Europea o a la OTAN. Las elecciones generales de Ucrania en octubre de 2020 han dejado claro la decepción de los electores con Zelensky y han reforzado el peso político de las autoridades locales y de los grupos económicos que la sostienen en detrimento de la autoridad de Kiev. La tasa de participación ha sido bajísima, entre 29 y 37%, y dos de las formaciones de la oposición se han llevado la mayoría de los votos. Las negociaciones de paz parecen estancadas pese a los avances de diciembre de 2019 en la cima Normandie-Format de París, que facilitó el intercambio de prisioneros y los cesos de fuego. Son varios los obstáculos a una paz duradera, pero aparte de las ambiciones unitarias de Kiev ya notadas, tal vez el principal sea la falta de interés de Rusia por lograrla. Ucrania representa para el gobierno de Putin una señal de hasta aquí en cuanto a experimentos democráticos antirrusos, hasta aquí a la expansión de la OTAN y en las fronteras rusas. Pero es también una clave nacionalista rusa legitimadora de su política interna y de su potencial apoyo a todas las minorías regadas en lo que fue la Unión Soviética y poco integradas o vistas con desconfianza en sus nuevos países. De ahí su distribución de pasaportes rusos a muchos de los habitantes de las regiones rebeldes de Ucrania, reforzando su lealtad hacia Rusia y disminuyendo su apego a un gobierno ucraniano que se niega a admitir sus reivindicaciones identitarias y culturales. Así las cosas, las probabilidades de una resolución de este conflicto a corto o mediano plazo parecen casi nulas mientras no haya un recambio democrático en Moscú, lo que al parecer no está a la vuelta de la esquina. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.